Hola a todos. Bueno, en este video vamos a terminar de desarrollar el tema polinomios. Para eso vamos a hacer un repaso por algunos conceptos y luego vamos a ver las técnicas para poder factorizar polinomio, que es lo que nos interesa para el tema siguiente. En primer lugar, repasemos el concepto de divisibilidad. Pensemos primero en este concepto en cuanto a los números. Un número es divisible por otro cuando el resto de la división entre ellos me da 0. A su vez, por ejemplo, 6 dividido 3 me da 2 con resto 0. Eso significa que 3 es un factor del 6 cuando hacemos una descomposición en factores primos. Este concepto de descomposición en factores primos seguramente lo han trabajado en la escuela secundaria, ¿sí? Es expresar un número como múltiplo de otros números que son divisibles por sí mismo y por uno solamente. En los polinomios va a pasar de una manera similar, ¿sí? Si al dividir dos polinomios, p de x dividido q de x me da resto 0, quiere decir que q de x es un factor de p y que p es divisible por q. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que un polinomio es divisible por otro? Si al hacer la división nos da resto 0. ¿Qué pasa? Aprendimos una sola división, que es la división por Ruffini o división sintética. Esta división se realiza, recuerden, cuando el divisor es de la forma x menos a. Entonces, en primer lugar, vamos a seguir trabajando con esta división y vamos a enunciar el teorema del resto. El teorema del resto dice que si a es un número real y p de x un polinomio de grado mayor o igual a 1, el resto de la división de p de x por un polinomio de la forma x menos a es p evaluado en a. ¿Sí? El polinomio, el valor numérico o especialización del polinomio en ese valor a, que este valor numérico lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar el teorema anterior para responder a una pregunta del tipo si un polinomio es divisible por otro? Veamos el ejemplo A, el resto de los ejemplos los pueden desarrollar ustedes. ¿Es x al cuadrado menos 4x a la 2? Perdón, ¿es x a la cuarta menos 4x a la 2 divisible por x menos 2? En este caso, a es 2. Recuerden que la forma es x menos a. X menos 2, quiere decir que a es 2. Si yo tendría, como en el ejemplo B, x más 2, el a es menos 2. Recuerden que siempre el signo contrario al que está expresado. Cuando escribimos x menos a, que ese es un factor, la raíz es a sola, es el signo contrario. Entonces, en el caso a es igual a 2. Si lo reemplazamos, me queda 2 a la cuarta, que es 16, menos 4 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16. 16 menos 16 es 0, por lo tanto x menos 2 es un factor del polinomio x a la cuarta menos 4x cuadrado y por lo tanto este polinomio es divisible por x menos 2. Lo mismo va a pasar en el inciso F si reemplazamos el menos 1, porque recuerden que es el signo contrario, en el polinomio p de i, nos va a dar resto 0. Eso quiere decir que x más y es divisor de p de i. Formalmente se dice que un número a es raíz, o 0 también se llama, raíz y 0 son lo mismo, de un polinomio p de x, si y solo si p de a es igual a 0. Entonces, para poder encontrar la raíz de un polinomio p de x, lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones de la ecuación p de x igual a 0. ¿Todo polinomio tendrá raíces? ¿Cuántas raíces tendrá un polinomio? ¿Y cómo calcularemos estas raíces? Vamos a ver cómo calcular. Las otras preguntas, si todo polinomio tiene raíz, depende, a ver, en
campo numérico nos estemos manejando. Nosotros vamos a hablar de números reales. Puede ser que un polinomio tenga o no tenga raíces reales. Sí, todos tienen raíces complejas, pero no es un conjunto numérico que vamos a trabajar en este curso. ¿Cuántas raíces tiene? Va a tener como máximo n raíces reales si el polinomio es de grado n. Por ejemplo, un polinomio de grado 3 tiene como máximo 3 raíces reales. Puede tener 3, puede tener 2, puede tener 1, puede no tener raíces, ¿sí? Vamos a centrarnos en la pregunta de cómo encontramos las raíces. Dijimos que para encontrar las raíces lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones de la ecuación p de x o cualquier polinomio que yo tenga igualado a 0. En este caso queremos encontrar las raíces de q de i, que es 3i menos 1, por lo tanto vamos a hacer 3i menos 1 igual a 0. Si bien acá en la diapositiva no tenemos el desarrollo, es una ecuación sencilla de resolver. Vamos a pasar el 1 sumando y el 3 dividiendo y por lo tanto nos va a quedar i igual a 1/3. Este tipo de ecuaciones es sencilla, los vimos en la clase número 1. Si no lo recuerdan, retoman la clase, ¿sí? Vuelven a ver ese PowerPoint. Entonces se puede decir que 1/3 es la solución de la ecuación y por lo tanto es raíz de ese polinomio. ¿Cómo se escribe un polinomio en forma factorizada? Un polinomio en forma factorizada se va a escribir como el producto de el coeficiente principal, que es a, por todos sus factores. Recordemos que los factores son de la forma x menos a, donde a son las raíces. En este caso le llamé x1, x2 hasta xn, según cuántas raíces tenga. Recuerden, y lo vuelvo a remarcar porque es un error muy frecuente, si x1, por ejemplo, x1, ¿no? Una raíz es positiva, me va a quedar x menos esa raíz. Si es negativa, me va a quedar x más. ¿Sí? Recuerden que la fórmula es con el menos y por lo tanto me va a cambiar el signo. ¿Cómo factorizamos? Dijimos que es encontrar los valores b tales que p de b es igual a 0. Es resolver esa ecuación. P de x igual 0. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos de factoreo que son los que nos van a servir justamente para factorizar. Vamos a ver los primeros casos que son particulares porque los polinomios tienen que tener ciertas características y después vamos a ver uno general que me puede servir para todos, pero siempre que yo pueda aplicar estos primeros casos de factoreo va a ser más fácil. Vamos a ver el primero, que es el factor común. ¿Qué es el factor común? Yo tengo un polinomio con cierta cantidad de términos. Voy a poder extraer el factor común si encuentro un factor que se repita en todos, ¿sí? Esto es importante, en todos los términos. ¿Qué es lo que vamos a extraer como factor? El máximo común divisor de cada término, de todos los términos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? De los coeficientes, es decir, de los números que acompañan a cada término, traigo el máximo común divisor. Recordemos que este divisor tiene la característica de, primero, que es divisor de todos los coeficientes, es decir, se puede dividir a todos los coeficientes por ese número y dar resto 0. Y a la vez es el mayor de todos ellos. De las letras o expresiones repetidas se extrae la que tiene menor exponente, es decir, si yo tengo un polinomio en los cuales en todos los términos me aparece la x, lo voy a extraer al menor exponente. Y eso es lo que se escribe como factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda al extraer ese factor común, ¿sí? Veamos diferentes ejemplos de distintas complejidades. En el primero tenemos dos términos, 3x y 3y. ¿Qué se repite en este caso? El 3. No puedo sacar la letra porque no son las mismas letras que tenemos,
Siempre tiene que ser la misma letra al menor exponente. ¿Qué nos va a quedar? Sacamos el 3 y nos queda x más y. Por lo tanto, la forma factorizada es 3 por x más y. En el segundo caso, otra vez tenemos letras que no se repiten, pero sí tenemos dos números, el 10 y el 15. El máximo común divisor de estos dos números es el 5. ¿Sí? Es un número que divide a los dos y de todos los números que dividen a los dos es el más grande. Sacamos el 5 y si hago 10 dividido 5 me queda 2 y 15 dividido 5 me queda 3. Por lo tanto, al sacar el 5 me va a quedar 5 por 2a menos 3b. En el tercer caso, vemos que lo que se repite en los tres términos es el factor m. Por lo tanto, lo extraigo y me queda p más q menos r. En el cuarto ejemplo, fíjense que no podemos ni extraer un divisor común entre los números, ni tampoco podemos extraer la x, porque el último término no tiene x. Lo único que podemos extraer como factor común es el menos 1, ¿sí? Para no tener ese menos adelante. Pero no tiene mucho sentido. Recuerden que al extraer el menos, lo que hacemos es, entre paréntesis, cambiarle el signo a todos los términos. En el anteúltimo, vemos que se repite a más 1. Lo sacamos como factor común y me queda x menos t más 5. El último, que es el que a la vista resulta el más complicado, fíjense que primero vamos a tener que sacar el máximo común divisor entre 12, 18 y 30. El número que divide los 3 y el más grande que divide los 3 es el 6, ¿sí? Luego tenemos que se repite la letra número C en los tres términos. Tenemos C a la 3, C a la 2 y C a la 5. El menor exponente es el 2, por eso voy a extraer C a la 2. Tengo D a la 4, D a la 1 y D a la 3, extraigo D a la 1. F cuadrado y F cuadrado, extraigo F cuadrado. Y luego en el último término tengo la H, pero como no aparecen los dos términos anteriores no la puedo extraer. Por lo tanto, el factor común es 6C cuadrado por D por F cuadrado. ¿Qué me queda? 12 dividido 6 es 2. C a la 3 dividido C cuadrado es C. Y D a la cuarta dividido D es D al cubo. Y F cuadrado dividido F cuadrado es 1. Ahí obtengo el primer término del paréntesis. De la misma manera procedo con los otros términos. Tengan en cuenta el menos del 18 va a repercutir en el menos del 3 que ven en el paréntesis. Si yo aplico propiedad distributiva en los miembros del lado derecho, voy a volver a obtener el miembro del lado izquierdo, ¿sí? El factor común funcionaría como una operación, digamos, entre comillas, contraria a la propiedad distributiva. Veamos otro caso de factoreo que es el factor común por grupo. Es un poquitito más complicado que el anterior. ¿Qué vamos a hacer acá? No vamos a poder extraer factor común, de todo el polinomio, pero sí de subgrupos, ¿sí? Vamos a agrupar los términos. Si yo quiero agrupar los términos, voy a necesitar que esos términos tengan rasgos comunes. ¿Cómo vamos a agrupar? Colocando paréntesis. Vamos a tener que tener mucho cuidado con el signo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hay un signo menos se le va a cambiar el signo a todos los términos que están dentro de un paréntesis. Estoy haciendo mucho hincapié en esto, pero realmente es un error común que tienen que prestar mucha atención de no cometer. Se extrae factor común, el factor común que vimos en el caso anterior, pero de cada agrupación que hicimos entre paréntesis. Y después vamos a poder realizar una segunda extracción entre los grupos anteriores. Vamos a ver ejemplos. En el primer lugar dice factorizar P por X más M por X más P por I más M por I. Ahí podríamos realizar dos agrupaciones.
tomar los términos que tienen en común P y los términos que tienen en común M, o tomar los términos que tienen en común X y en común Y. En este caso, por una cuestión de cómo ya están acomodados los términos, vamos a tomar agrupar los dos primeros entre paréntesis, que son los que tienen X, y los últimos dos que tienen la Y. De P por X más M por X voy a sacar el factor común X y me va a quedar X por P más M. Del otro término voy a sacar, del otro término agrupado me refiero, ¿no? Voy a sacar Y y me va a quedar Y por P más M. Ahora tenemos dos términos que tienen como factor común P más M. Sacamos ese P más M y nos queda multiplicado por X más Y. Ese es un caso bastante sencillo del factor común. Vamos a ver otro que es un poquito más complicado, ¿sí? Tenemos el polinomio 5 por A por C menos 5 por B por D. Perdón, esto no es un polinomio, me corrijo, es una expresión. Menos 2 por A más 5 por A por D más 5B menos 5B por C. Podría ser un polinomio si especificaríamos, digamos, en qué variable estamos trabajando. Podría ser un polinomio en A, un polinomio en C, un polinomio en B. Pero tomémoslo como una expresión general de la cual queremos sacar un factor común por grupos. ¿Sí? Tomémoslo en este caso como un polinomio en alguna de esas expresiones, ¿no? Antes de formar los grupos, ¿sí? Vamos a reubicar los términos. Vemos que en algunos se repite el 2 y en otros se repite el 5, ¿sí? Agrupamos y dejamos de un lado todos los que tienen el 2, de otro lado todos los que tienen el 5 y los ponemos entre paréntesis. Prestar especial atención que cuando agrupamos el 5, ¿sí? Si vamos a dejar el menos adelante, vamos a tener que cambiarle el signo a los términos que tienen incluido ese 5. Por eso ven que tienen un más 5b y cuando está entre paréntesis dice menos 5b. ¿Por qué? Porque hay un menos delante del paréntesis. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer el factor común 2a en el primer caso, que fíjense qué es lo que se repite el 2 y se repite la A. Y me va a quedar C menos 1 más D. En el segundo término se repite el 5B. Lo extraigo y me queda C menos 1 más D. Ahora, de estos dos términos se repite C menos 1 más D, lo saco como factor común y me queda esa expresión por 2A menos 5B. Veamos otro ejemplo, que es la diferencia de cuadrados. Es otro caso de factoreo. En este caso se va a poder aplicar cuando tengamos una expresión de la forma a cuadrado menos b cuadrado, es decir, cuando tengamos una diferencia, es decir, una resta, y los dos términos que yo tenga sean cuadrados perfectos, se llama, o sea, una expresión elevada al cuadrado. ¿Sí? No siempre va a estar tan claro ese cuadrado, pero sí lo podemos resolver sacándole las raíces cuadradas a cada término. Entonces, ¿cómo se procede? Haciendo las raíces cuadradas, como decía recién. Al coeficiente, que es un número, le saco su raíz cuadrada. Y a la letra, ¿sí? Que va a estar elevada a algún exponente, se la divide por 2. ¿Por qué se la divide por 2? Porque como vimos en la clase 1, existe la propiedad de los exponentes racionales, que yo una raíz la puedo escribir como un exponente racional, una fracción. ¿Qué pasa? En la raíz cuadrada el índice es 2, entonces voy a estar dividiendo por 2. Luego lo que hacemos es, a esas dos raíces las sumamos y las restamos. Y voy a multiplicar esos dos resultados, el de la suma y el de la resta. Entonces, ahí tenemos la fórmula general. Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado,
la forma factorizada es a más b entre paréntesis por a menos b entre paréntesis. Veamos el ejemplo. Tenemos 49x a la cuarta por y al cuadrado menos 64 por w a la 10 por z a la 14. Extraemos la raíz de cada término. La raíz de 49 es 7, x está a la cuarta, o sea, hacemos 4 dividido 2 es 2, y para la y tenemos un 2, 2 dividido 2, 1. La raíz de 64 es 8, w a la 10, si hacemos 10 dividido 2 nos da 5, y lo mismo con el 14 dividido 2 nos da 7. De esa manera nos quedan las dos raíces. Vemos cómo queda factorizado. Fíjense que el primer factor entre paréntesis se está sumando por el segundo factor entre paréntesis, pero restándose. Si quieren comprobar que esto es cierto, lo que hacen es, a la factorización, aplican las propiedades distributivas correspondientes y deberían llegar al polinomio original. Otro caso de factorización es el trinomio cuadrado perfecto. Es lo contrario, entre comillas, digamos, o sería la expresión desarrollada del cuadrado del binomio, que seguramente ya la han visto, a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. ¿Cómo verifico que un trinomio, recordemos, es un polinomio de 3 términos, es cuadrado perfecto? Si yo lo tengo ordenado en forma decreciente, aplico raíces al primer y al tercer término. Aplico raíz cuadrada. A los resultados de esas raíces los multiplico y lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Si al hacer esa multiplicación, es decir, el doble producto de las raíces obtenidas, obtengo el término del medio, ¿sí? El segundo término del polinomio original, quiere decir que es cuadrado perfecto. Y lo voy a poder escribir como la suma, ¿sí?, de esas dos raíces que me dieron de resultado elevado al cuadrado. O la resta en el caso de que el segundo término tenga un signo negativo, ¿sí? En este caso, la raíz de 25m a la cuarta me da 5m cuadrado y la raíz de 16 me da 4. Si yo los multiplico y los multiplico por 2 a ese resultado, me da 40m cuadradas, que es el segundo término. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Y como el 40m al cuadrado tiene un signo menos adelante, voy a restar, voy a hacer la raíz del primer término menos la raíz del tercer término, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si no es trinomio cuadrado perfecto o si no me acuerdo de esta fórmula? Aplicamos resolvente. Ya han visto ustedes la resolvente en otra clase, ¿sí? Menos b más menos b cuadrado. Si no lo recuerdan, pueden volver a ver el PowerPoint de la clase número 1, donde está explicado este método, ¿sí? Recuerden que aplicábamos resolvente cuando teníamos una fórmula cuadrática, ¿sí?, igualada a 0. Bueno, acá en este caso es lo mismo. Si llega a aparecer un m a la cuarta y un m cuadrado como recién, se puede hacer una sustitución y a ese m cuadrado llamarle u y nos quedarían, vuelvo al anterior, fíjense, si a m cuadrado le llamamos u, nos quedaría 25u al cuadrado menos 40u más 16. Aplican resolvente para esa u y luego reemplazan, resuelven m cuadrado igual a u, reemplazan el u y sacan el valor real de m. ¿Qué pasa si estamos frente a un polinomio que no podemos factorizar con los casos que vimos anteriormente o es un polinomio muy largo? Se utiliza el teorema de los ceros racionales, que va a estar relacionado después con también hacer la división por Ruffini. ¿Qué es este teorema? Yo tengo un polinomio ordenado que tiene el a sub n como coeficiente principal y el a sub 0 como término independiente. Si no recuerdan qué es el coeficiente principal y el término independiente, revisen el video número 1 de los polinomios, donde están todos los conceptos generales. A todos los divisores
del término independiente o del coeficiente constante a sub 0, lo vamos a dividir por todos los divisores del coeficiente principal, con los signos más y menos. Esos son las posibles raíces. Por ejemplo, si el polinomio es x al cubo menos 3x más 2, vemos las raíces los divisores del coeficiente principal 1 y del término constante 2. Como el coeficiente principal es 1, su único divisor es 1 y menos 1, por lo tanto no me van a variar cuando yo divida los coeficientes del 2, los divisores del 2 por 1 o por menos 1. Los divisores del 2 son 1 y 2, en positivo y en negativo. Entonces vamos a tener 4 opciones, 4 posibles raíces. 1, menos 1, 2 y menos 2. Por el teorema del resto que vimos anteriormente, sabemos que si hacemos la especialización o el valor numérico de esos polinomios en esos posibles ceros, vamos a observar cuál es el resto. Y al observar el resto sabemos que si es 0, quiere decir que son raíces o ceros. Por lo tanto, si ustedes ven ahí, tenemos las 4 especializaciones en cada uno de los términos, de los polinomios, con cada una de las posibles raíces, y vemos que en el caso de 1 y menos 2 nos dio resto 0. Por lo tanto, 1 y 2 son ceros o raíces del polinomio. ¿Cómo vamos a proceder para factorizar con este método? Vamos primero a calcular cuáles son los posibles ceros, ¿sí? Para eso utilizamos lo que vimos recién. Podemos después probarlo con el teorema del resto o probarlos con la división por Ruffini o división sintética. Si el resto me da 0, puedo seguir repitiendo los mismos pasos anteriores, pero para el cociente, para el resultado de Ruffini, lo que me lo va a ir haciendo cada vez más sencillo porque voy a ir obteniendo grados más bajos. Veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio 2x al cubo más x cuadrado menos 13x más 6, ¿sí? Tenemos el coeficiente principal que es 2, que tiene divisores 1 y 2. Y el coeficiente principal 6, el término independiente 6, que tiene divisores 1, 2, 3 y 6, todos con los signos más y menos. Realizamos todos los posibles ceros haciendo la división de todos los divisores del 6 dividido todos los divisores del 2. Si yo realizo esas divisiones en más y en menos, me queda la lista que tenemos al final, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 1 medio y más menos 3 medios. Vamos a ir probando con Ruffini. Pruebo con el 1 y no me da, ¿sí? Me da resto menos 4. Si no quiero hacer todo el tema de Ruffini, puedo aplicar, como les dije antes, el teorema del resto, ¿sí? Reemplazando el 1 en el polinomio, viendo si me da 0 o no. Pruebo con el 2 y veo que me da 0, ¿sí? En este caso, veo entonces que 2 sí es un 0 o raíz del polinomio. Y me queda como cociente 2x a la 2, 5x al cuadrado, 5x solo, menos 3. ¿Cómo puedo factorizar eso que me queda? Con Ruffini lo puedo seguir haciendo o puedo aplicar la resolvente, ¿sí? Fíjense que ahí nos queda de forma factorizada, luego de hacer la división por el 2, nos queda x menos 2, recuerden que se le cambia el signo, por 2x cuadrado más 5x menos 3. Ese 2x cuadrado más 5x menos 3, si pruebo hacer Ruffini con el menos 3, me va a quedar como resultado 2x menos 1. Y si no, hago resolvente. Para tenerlo factorizado completamente, lo que hago es del 2x menos 1 sacar factor común 2 y me queda x menos 1 medio. Fíjense que de esta manera me queda la factorización completa, como habíamos dicho. Vuelvo un segundito para atrás. Fíjense que el coeficiente principal del polinomio p es 2. Por lo tanto, me queda 2, que es el coeficiente principal, por todos los factores de la forma x menos una raíz. X menos 2,
x menos 1/2, x más 3. Esto quiere decir que los ceros o raíces son 2, 1/2 y menos 3. Fíjense que están escritos con el signo contrario, ¿sí? De esta manera obtuvimos la forma factorizada. Bueno, con todo este material van a poder realizar la guía completa del ejercicio, del ejercicio de polinomios.